Voy a prender una luz. Bueno, ¿les parece dar inicio, chicos? Bueno, hola a todos, gracias por venir a, puede que sea la última charla del año. Hoy tenemos el placer de estar con Valeria Lin, que nos viene a hablar sobre creatividad y razonamiento por analogías. Bueno, nada, gracias Valeria por estar acá de parte de todo MEPS y de todo el grupo de estudio de ciencias cognitivas. Es un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, me puse a seguirlos por Instagram y la verdad que he encontrado, o de alguna manera he sentido mucha resonancia en cosas que me pasaron a mí en la época universitaria. Y la verdad que antes de empezar quería felicitarlos y felicitarlas por que me parece buenísima la iniciativa como una adaptación activa, ¿sí? A mí me pasó durante mi época de universitaria, yo hice el profesorado de la licenciatura de Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, que todo el tiempo me sentía sapo de otro pozo. Yo siempre estaba mirada hacia la clínica y hacia lo patológico, ¿sí? Dejando muy pocas herramientas o dando muy pocas herramientas a los estudiantes en formación de grado para otras habilidades, funciones cognitivas, etcétera, que son normales, pero que muchas veces necesitan asistencia o ayuda por parte del psicólogo como profesional, ¿sí? Bueno, es así que yo terminé mi profesorado en psicología porque elegí enseñar psicología, investigar psicología, cosa que no es tan frecuente en este país, ¿sí? Nosotros somos muy consumidores de cosas que se producen en otros lugares y muy poco productores, ¿sí? Y esto es algo que yo trato de transmitir a mis estudiantes. Actualmente soy la jefa de cátedra de la materia Metodología de la Investigación en Psicología 1, y yo trato de sembrar aunque sea la inquietud de pasar de ese rol pasivo, de ser un consumidor de algo que se hace en otro lado, y nosotros somos meros ejecutores, por ejemplo, de una técnica, a repensar técnicas, a generar investigación, ¿sí? Y por eso la importancia de lo que conocemos también como investigación básica, de que se puedan empezar a pensar otras cosas en Argentina, además de reproducir teorías viejas, ¿sí? Y generadas en otros contextos que hablan muy poco de las posibilidades, de las habilidades de nuestra gente y de las necesidades que tenemos acá. ¿Bien? Bueno, hice una maestría en Psicología Cognitiva en la Universidad Autónoma de Madrid, hice mi doctorado en Psicología acá en la Universidad Nacional de Córdoba y recientemente terminé un postdoctorado de Metodología de la Investigación con una orientación en revisión, ¿sí? Que tiene que ver con aprender a usar bases de datos y poder actualizarse un poco más, ¿cómo podemos explicar? Como más fluidamente usando herramientas tecnológicas, ¿sí? Cosa que también los psicólogos rechazan un poquito en general porque se tiende a pensar como el trabajo del psicólogo más artesanal. Y cuando aparece alguien como yo diciendo hay que estudiar estadística, hay que estudiar documentación, bases de datos, ver lo que se produce en el mundo, ¿sí? Para no quedar encapsulados, bueno, somos o sonamos un poco bichos raros, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que ya no preocupa tanto. Y en la charla de hoy pensé en hablarles de creatividad, ¿sí? Y un poco jugar con estas dos vertientes. La vertiente más básica tiene que ver con poder pensar o poder generar conocimientos en psicología, desde la óptica que yo les voy a mostrar hoy, que es la que yo trabajo, que es la psicología cognitiva, y también pensar algunas posibles aplicaciones. ¿Por qué la psicología de la creatividad es una preocupación para los psicólogos, en especial para los psicólogos cognitivos? Bien, entonces nosotros podemos pensar que así como psicología de la creatividad, no existe en los planes de estudio. Sin embargo, la creatividad es un contenido que podría estar presente en muchas de las materias y que tiene aplicaciones para los psicólogos, o es necesario que los psicólogos se formen en psicología de la creatividad,
Por ejemplo, en el ámbito laboral, porque ustedes saben que cuando se hace la selección de personal, muchas veces se busca personas que sean creativas, perfiles creativos o no creativos, depende el rol que tengan que ocupar en una empresa, en un trabajo, etc. Muchas veces cuando se busca la adecuación de una persona a su ámbito laboral, también justamente se ayuda o se le indica si tiene permitido o se promueve la creatividad o no. Porque, a ver, la creatividad en ocasiones podría implicar riesgo y la situación ameritar que no se corra ese riesgo. Bien, justo escuché un reportaje hace poco a una actriz y ella decía que en las escenas de riesgo no se puede improvisar, ¿sí? O en las escenas en las que hay luchas, peleas, el otro actor tiene que saber exactamente qué es lo que está planificado hacer para que no corran riesgos de daños, ¿sí? Entonces, en ese caso, los actores serían los trabajadores y un psicólogo laboral tendría que ayudar a que ellos puedan promover creatividad, innovación, improvisación cuando corresponde y no hacerlo cuando implica un riesgo que no se puede correr. Bien, en otro caso, también podemos pensar la aplicación de la psicología de la creatividad en todo lo que es el ámbito educativo, porque justamente buscamos promover, incrementar, ayudar a las personas a ser más creativas en su desarrollo. Bien, y acá tenemos un problema con una idea que es muy frecuente en esta cultura occidental, ¿sí? Que es que los niños nacen creativos y la educación, la escuela los arruina, ¿sí? Eso es algo que vamos a retomar más adelante y es una idea que también tenemos que poder desmontar para entrar a trabajar a la escuela. Si nosotros pensamos que solamente se arruina a los niños, a ver, me dicen acá en el chat que hay alguna dificultad ahí. Ahí sí se ve el PowerPoint. Ahí está. Estoy como en el globito celeste donde habla de las aplicaciones, ¿sí? Entonces, estábamos diciendo que la psicología de la creatividad tiene un ala o una vertiente de investigación más básica y una vertiente que podemos llamar de investigación aplicada. Recién hablamos sobre el ámbito laboral, sobre el ámbito educacional y las posibilidades que tenemos de ayudar a las personas a ser más creativas en su desarrollo, y también desde el ámbito que podemos llamar más psicoeducativo y que tiene por ahí un poquito más que ver con la clínica, es muy necesario poder hablar de la creatividad y el consumo de sustancias como el alcohol, las drogas ilegales, etcétera, que es un tema que también roza esto de la creatividad. Bien, vamos a partir de una definición muy básica. Yo voy a estructurar la clase o la charla de hoy, perdón, soy profe, se me nota, en dos momentos. En el primero, no sé qué estoy haciendo en la pantalla. En el primero, entonces, voy a hacer una presentación un poquito más teórica, con algunos conceptos y algunas de estas ideas que yo les contaba que tenemos que desmontar para poder entrar a trabajar. Y luego voy a mostrar 3 trabajos que hicimos con el equipo de investigación con el que trabajamos acá en la Universidad del Comahue. ¿Bien? Bueno, la primera filmina más teórica que les contaba recién, ¿sí? Es esta en la que tomamos una definición de la creatividad que está bien extendida actualmente en la psicología cognitiva y dice que creatividad es la capacidad que tenemos todas las personas para generar productos que sean, por un lado, originales, pero también adecuados para resolver determinada tarea o tema. Bien, esta definición la vamos a ir desglosando. Miren, primero vamos a pensar en la primera parte de la definición que dice es la capacidad de todas las personas. Bien, y esto se encuentra con una idea muy extendida, ¿sí?, de que la creatividad sería una cuestión innata.
Bien, y esto es otra discusión que tenemos en psicología de lo innato y lo adquirido. Ahora, si todo es innato y yo ya vine a este mundo sin esos genes o sin esas capacidades, etcétera, ya no hay intervención posible del psicólogo para ayudar a promover la creatividad. Esta idea engancha bien con otra, que la creatividad la tendrían algunos pocos, ¿sí? ¿Cómo se traduce esto en términos más de conocimiento popular? Bueno, el mito del genio y el mito o la teoría de los dones, ¿sí? Para ilustrar la teoría de los dones, yo quiero que piensen en el cuento de la Bella Durmiente, ¿sí? Cuando aparecen todas las hadas y le van dando a la princesita, y dice, bueno, yo te doy el don de la danza, yo te doy el don de la belleza, yo te doy el don de la bondad, ¿sí? Es esta idea de que habría unos seres, ¿sí? Que podemos poner en... le podemos poner diversos nombres según si se trata de mitología, de religión, etcétera, que nos dan una capacidad y si no nos la dieron al momento del nacimiento, ya no se puede adquirir, ¿sí? Y por otro lado, yo decía que engancha bien con la idea del genio, que tiene, que esa persona nació con esa capacidad, ¿sí? Y por eso es talentoso, brillante, etc. Bien, la idea del genio y la idea de los dones, ¿sí? Como yo explicaba antes, no dejan lugar a poder intervenir, ¿sí? Las personas cuando dicen, bueno, la creativa es mi hermana, a mí la verdad no me tocó, yo soy buena para, ella inventa y yo vengo después y, por ejemplo, solamente me queda, bueno, una tarea menor, ¿bien? Entonces, en estos casos, las personas no tienen, desde estas ideas negativas, ¿sí? Que podemos pensar que muchas veces trabajan como ideas automáticas, ¿sí? No hay lugar para la intervención del psicólogo. Bien, estas ideas también han sido promovidas por algunos de los que podríamos llamar genios creativos y muchas veces está ocultado intencionalmente el proceso creativo. ¿Sí? Porque para alimentar esta idea de que soy un genio, muchas veces tengo que ocultar mis pasos anteriores, es decir, todo el tiempo que estuve trabajando. Y voy a traer un ejemplo para comenzar a pelear con el psicoanálisis, ¿sí? Y es el ejemplo de Freud, ¿sí? Freud en una carta que le escribe a la que iba a ser su mujer, ¿sí? Le está avisando, están coordinando la mudanza porque él se va a ir a vivir a la ciudad donde está ella para casarse, etc. Y él dice, antes de partir voy a quemar los libros que leí porque no quiero que luego puedan reconstruir, ¿sí? Mi proceso, ¿sí? Y a Freud lo preocupaba. Nosotros podemos pensar que él generó un producto creativo, generó una teoría, ¿sí? Que es un producto creativo, y él quería, ¿sí? Intencionalmente buscaba quedar como un genio, y para eso hacía este trabajo, ¿sí? De quemar los libros, ¿sí? De borrar el trabajo anterior. Bueno, como esto... estoy trayendo este ejemplo porque es muy conocido para los que estudian psicología, pero hay muchísimos en el ámbito de la música, de la literatura, de la ciencia, etc. ¿Bien? Fíjense, y volviendo a la definición dice que todas las personas tenemos esta capacidad. Sin embargo, esto no significa que todas las personas tengamos la misma capacidad. Ya sabemos que las distintas personas tenemos distintas capacidades en relación con nuestras habilidades, las posibilidades de escucha, las posibilidades o las habilidades más bien físicas, etc. ¿Sí? Entonces, no estamos diciendo que todos tengamos las mismas capacidades, pero sí la creatividad es potencial en todas las personas. Bien, ahora veamos la segunda parte de nuestra definición que dice que es para generar productos, ¿sí? Es una capacidad de generar productos que sean originales y adecuados, ¿sí? Y para pensar un poquito estas ideas de originalidad y adecuación, yo traje
Acá un ejemplo, ¿sí? Esta es una marca de zapatos hechos con mondongo, ¿sí? Que es una parte de las vacas que normalmente se usa para comer, para hacer una comida que se llama buceca, etc. Sin embargo, esta chica, que está ahora licenciada, que yo cito acá abajo, en su tesis de grado, decidió utilizar este material para hacer zapatos, ¿sí? Porque yo decía que de alguna manera ilustra bien la idea de originalidad que tienen que tener los productos. Porque usó un material, ¿sí?, que normalmente no se usa para poder inventar estos zapatos. Pero ¿por qué podemos decir que esto es creativo y no simplemente original? Y acá estoy desambiguando dos términos, ¿sí? Decimos que es creativo porque además de original, además de novedoso o raro estadísticamente, es útil, ¿sí? Sirve para el fin para el cual fue creado. En este caso, estos zapatitos sirven para caminar, ¿bien? Yo voy acá a hacer un juego un poco irónico, espero que no moleste, ¿sí? Con algunos productos que son originales, ¿sí?, que son raros, pero que no son o no los podríamos considerar creativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sirven para resolver el tema o problema. Tomemos como el ejemplo las botitas para la lluvia, ¿sí? ¿Son raras esas botas? Sí, la verdad que no las he visto en el mercado. De hecho, yo hice una búsqueda en internet de algunos productos originales y poco adecuados, ¿sí?, para traerles hoy, ¿sí? Lo mismo pasa con este tenedor o con la regadera, ¿bien? Que uno podría pensar que no se ven frecuentemente, es decir, son raros, pero no sirven para el fin para el cual fueron creados. Entonces, fíjense, estos son ejemplos de productos originales, pero no adecuados. Por eso no podemos decir que sean creativos. Fíjense que la idea de la creatividad implica entonces dos partes: la originalidad, la rareza, ¿sí? Y por otro lado, la adecuación de ese producto. Hasta acá, no sé si se va entendiendo, y cualquier cosa ustedes me escriben en el chat y pueden ir participando, y al final también vamos a dar lugar y espacio para las preguntas, ¿sí? Bueno, una vez que se identifican, ¿sí? Bueno, vuelvo a la definición, la leo por última vez. Entonces dijimos, la creatividad como una capacidad de todas las personas para generar productos que son originales y adecuados para resolver determinadas tareas o problemas. Bien, entonces una vez que tenemos enfrente una tarea o un problema, van las personas a trabajar en pos de resolverlo, y a los psicólogos nos va a interesar el proceso cognitivo, los procesos mentales que llevan adelante esas personas, ¿sí? Acá estoy usando la idea de psicología más amplia, y dentro de la psicología podemos decir que hay dos líneas divergentes de teorías. Por un lado tenemos las teorías que podríamos etiquetar como continuistas, bien, y ahora voy a decir por qué les ponemos esta categoría, y los discontinuistas, ¿sí? La psicología cognitiva, que es el enfoque desde el cual yo trabajo, podría considerarse continuista. ¿Por qué? Porque se supone o se piensa que cuando generamos un producto creativo, nuestros procesos mentales, ¿sí? Y por procesos mentales hago referencia, por ejemplo, a la recuperación de información desde largo plazo hacia la memoria de trabajo, ¿sí? A la categorización, a la comparación, a guardar información mediante el aprendizaje. Bueno, todos esos procesos mentales son iguales en las tareas que requieren creatividad, tanto como aquellas que no requieren creatividad. ¿Bien? Y juega un papel muy importante la información almacenada en memoria de largo plazo, que nosotros lo llamaríamos, desde la psicología cognitiva, el conocimiento previo, ¿sí? Entonces, todo aquello que yo sé relativo a este tema que tengo que resolver, me va a ayudar a poder resolver mi tarea, ¿sí?
Pero yo les contaba que también hay otras líneas de trabajo que podríamos decirles o etiquetarlas como discontinuistas. Bueno, ¿a qué hace referencia esto del discontinuista? Bueno, los procesos mentales implicados para ellos no son los mismos que los que usamos de manera cotidiana. Bien, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Dentro de estas teorías encontramos, o dentro de este grupo, encontramos las teorías psicoanalistas, ¿sí? O psicoanalíticas. Desde la óptica del psicoanálisis, la creatividad es algo que ocurre no en la conciencia, sino en otro compartimento, podríamos llamar, que es el inconsciente. Entonces, el inconsciente genera ideas creativas que aparecen en la conciencia, ¿sí? Así como aparecen los síntomas, ¿sí? Aparecen como lapsus, aparecen como chistes, como actos fallidos, etc. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el inconsciente es el que trabaja creativamente e irrumpe de vez en cuando en la conciencia. ¿Bien? Pero también vamos a encontrar que en este grupo tenemos otras teorías, como la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt en realidad fue una de las primeras en estudiar la psicología de la creatividad, y estoy haciendo referencia a esa Gestalt de Alemania, de 1800, ¿sí? Esos Kohler, Kafka, Wertheimer, que estudiaban la percepción, ¿bien? Y para ellos el proceso creativo era un proceso, digamos, en el cual los conocimientos que la persona tenía sobre un tema entorpecían que yo pudiera llegar a la solución. ¿Bien? Entonces la Gestalt, sí, también nos ha heredado uno de los mitos que existen o que corren actualmente en nuestra sociedad, que tienen, o tienen su expresión en estas ideas como, bueno, la de eureka, la de insight, ¿sí? Y no estoy diciendo que estos fenómenos no existan, estoy diciendo cuando se piensa que solamente de esta manera se puede llegar a ser creativo o creativa. Bien, entonces, si yo rompo con los procedimientos o mis conocimientos del pasado, entonces la solución va a volver a la vista, va a saltar a la vista, ¿sí? Yo decía antes que tenemos que revisar algunas ideas, ¿sí? Porque en esta idea o de estas teorías se desprenden algunas de las acciones de las personas, como por ejemplo, si yo pienso que mi mente, trabajando como trabaja siempre, no puede alcanzar un producto creativo, bueno, desde acá se justifica el consumo de sustancias, por ejemplo, o el alcohol. Y se dice, bueno, necesito estar intoxicado, alcoholizado, bueno, con las palabras que la persona lo ponga, para poder escribir, para poder ejecutar mi instrumento, para poder pintar, etcétera. ¿Sí? Y acá los psicólogos tenemos una función importante que hacer en estos términos que estoy contando yo de la psicoeducación, ¿sí? Porque desde este lugar no se llegaría a productos creativos, ¿sí? Enseguida lo voy a explicar un poquito mejor. Les voy a presentar, ¿sí?, cómo desde estas ideas teóricas, ¿sí?, y vuelvo para atrás a la filmina esta que hicimos los dos grupos grandes de continuistas y discontinuistas, ¿sí?, se desprenden modos de trabajo. Bien, acá tenemos una técnica, que es la técnica que se llama de ojos frescos, en la que esta es una técnica que se desprende de esta perspectiva más discontinuista, ¿sí? Y dice que se puede generar ideas creativas introduciendo una mente no condicionada, ¿sí? Que pueda tener ideas frescas, limpias y puras, ¿sí? Y fíjense cómo en esta explicación ya encontramos que está de alguna manera cargado de un valor negativo el conocimiento previo. ¿Bien? Entonces, bueno, se piensa que cuando no se puede resolver un problema, se consulta a personas de distintas edades, géneros, ¿sí? Si provienen de ambientes culturales diversos mejor, siempre se buscan más cantidad de perspectivas. Bien, y en principio esto no estaría mal, está bueno escuchar más perspectivas, ¿sí? El problema viene cuando pensamos que por conocer algo vamos a producir, o por desconocer algo vamos a producir algo más creativo,
¿sí? Y a mí me gusta poner como ejemplo, aunque parece un poquito burdo, ¿sí? Algo que sucedió acá en la ciudad de Neuquén. Había un edificio que se había hecho en pleno centro, un edificio de muchos pisos, no me acuerdo, pero eran más de 10, y ese edificio, antes de ser inaugurado, empieza a inclinarse, ¿sí? Pleno centro de Neuquén, una ciudad grande, el edificio empieza a inclinarse, no pasa las primeras habilitaciones, y durante muchos años estuvo ahí cerrado y nadie sabía cómo resolver ese problema porque no lo podían reparar y implicaba un riesgo para la población, ¿sí? Entonces a alguien se le ocurrió hacer un concurso y llamar a niños a que dibujen soluciones para el problema del edificio que se caía. Bueno, los niños dibujaron un montón de cosas desde la mejor voluntad, ¿sí? Así como soportes externos, estructuras adentro de gel que se metían y sostenían, etc. ¿Qué pasó? Cuando, a ver, primero yo digo siempre, ¿es justo que algo que no pudieron resolver ingenieros haciendo cálculos de materiales, de estructura, de vigas, hormigón, etcétera, se lo traslademos a niños? ¿Sí? Un problema que no pudieron resolver los ingenieros, se los traslademos a niños. Bueno, ya ahí eso empieza a resultar un poco raro. Luego, este concurso dio como producto un montón de dibujos que circularon por los diarios locales, etcétera, pero que después cuando se llevaban a la práctica no eran efectivos, ¿sí? Por ejemplo, lo que acabo de decir, esto del gel que se metía por adentro del edificio, ¿sí? Y lo rellenaba por adentro, como si fuera un muñeco inflable, digamos que yo le puedo poner un gel y se infla. Bueno, suena súper original, pero acordémonos que la creatividad tiene dos patas, ¿sí? La originalidad y la adecuación. Entonces, no era nada adecuado un edificio lleno de gel por adentro. Nadie iba a poder vivir en ese edificio, nadie iba a poder poner un local comercial, ni nada por el estilo. Entonces, a ver, ¿qué pasa muchas veces cuando se buscan personas que no tengan conocimiento? Como en este ejemplo que se tomaron a los niños, ¿sí? Bueno, la idea tal vez puede ser muy original, pero normalmente lo que ocurre es que después resulta poco adecuada. ¿Bien? Acá voy a mostrar además otra técnica, ¿sí? Que se llama crear en sueños. Los pasos son poquitos, se los leo. Primero hay que pensar en el problema a resolver. Tengo que escribir una tesis de grado. Bueno, me voy a ir a acostar a la cama, voy a dejar en la mesa de luz un lápiz y un cuaderno, ¿sí? Y dice que me tengo que abrir a la posibilidad que durante el sueño aparezcan imágenes útiles. ¿Bien? Registrarlas apenas uno se despierta intentando contaminarlas lo menos posible. Y acá hay una técnica muy parecida que se llama técnica Dalí, que en este paso incorpora dormir con un plato de metal, ¿sí? Un platito de lata sería, arriba del pecho y una cuchara. Entonces cuando se me cae el plato, porque estoy dormida, se me cayó el plato, me hace ruido, me despierta, tengo que tratar de anotar lo primero que se venga a la mente, ¿sí? Y esto, no contaminarla, porque sería como poder captar lo que estaba generando el inconsciente, ¿sí? El subconsciente en sueños. ¿Bien? ¿Qué ocurre con esta técnica? Que además nos puede perjudicar bastante el sueño, y si dormimos con otra persona, también el de la otra persona, ¿sí? Que muchas veces anotamos ideas, ¿sí? Y los estudios que se han mostrado es que las personas pueden anotar una idea, sin embargo, estas ideas muchas veces son ideas que pueden parecer originales, ¿sí? Pero normalmente son muy poco adecuadas, ¿sí? En el ejemplo que yo puse, si yo tengo que escribir una tesis de grado, ¿sí? O tengo que escribir una monografía para una materia, bueno, capaz que yo tengo una idea que es unir el párrafo tal con el párrafo tal, ¿sí? Pero bueno, ese solo acto no me va a ayudar a mí a generar toda una monografía, ¿sí? Y menos toda una tesis, ¿bien? Entonces, bueno, ¿cuál es la perspectiva desde la que yo los invitaría a trabajar, o desde la que yo trabajo, ¿sí? Y es la de pensar la creatividad como pensamiento ordinario, ¿sí? Como un tipo de razonamiento tal como usamos para resolver otros problemas que no requieren creatividad, ¿sí? A ver, lo que se ha estudiado es que las personas
tenemos cada una heurísticos, es decir, tenemos nuestros mecanismos para generar productos creativos. Bien, por ejemplo, algo que, vamos a suponer que quiero generar un poncho, ¿sí? Y algo que se hace, por ejemplo, es, bueno, yo acostumbro a mirar revistas, ¿sí? Y cuando encuentro uno, bueno, lo hago en el color y en el material que a mí me gusta. ¿Bien? Y entonces de esa manera se genera un nuevo producto, tal vez no es tan original, no es tan diferente del anterior, se hizo un paso pequeño, pero bueno, de esta manera suele ser más bien o más adecuado para resolver el problema de tener un abrigo, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene algunos heurísticos y algo en lo que podemos trabajar los psicólogos es enseñarle a las personas nuevos heurísticos para generar productos creativos. Bien. Otra cosa que se ha estudiado, ¿sí?, es que las personas normalmente trabajan de manera incremental. ¿Qué significa incremental? ¿Sí? Que normalmente las personas más creativas, primero pasan muchas horas trabajando, cosa que desde las visiones más mitológicas no ocurre, ¿sí? En las versiones más mitológicas me visitan las musas a medianoche y sale así toda una partitura con todos los arreglos para todos los instrumentos que forman parte de la orquesta, etc. Bueno, no, muchas veces se pasa meses trabajando, haciendo pequeños ensayos y pequeños ajustes, cometiendo errores, probando, volviendo a corregir. Por eso decimos es estructurado e incremental. ¿Bien? Otra de las cuestiones que podemos ver es que desde esta perspectiva se valora mucho el lugar de la conciencia, ¿sí? O podemos decir de otra manera, el lugar de la memoria de trabajo, ¿sí?, como ejecutora de un plan, ¿sí?, de trabajo justamente. Y en relación con ello, se ha estudiado que en el desarrollo, en la evolución de las personas, ¿sí?, hay otros factores que juegan un papel muy importante. Por ejemplo, la habilidad para categorizar, ¿sí? Ustedes saben que categorizar es esto que hacemos de poner etiquetas, ¿sí? Y lo aprendemos a hacer en el jardín y lo vamos perfeccionando. Es muy fácil hacer una cajita y decir, bueno, estos son triángulos, estos son cubos, y poner en cajitas, ¿sí? Esto lo aprendemos desde chiquitos, pero hay otras situaciones que son un poco más difíciles de ser conceptualizadas, puestas en conceptos, ¿sí? Porque eso implica un pensamiento de tipo abstracto, que yo puedo ver una situación y puedo decir, esto es un ejemplo de una madre que cometió un delito o una madre que actuó por, no me sale la palabra, cuando no hacemos lo que debemos, es, bueno, nada, omisión, etc. Bien, entonces, en esos casos es un poco más difícil y ya implica pensar en términos abstractos y muchas veces un pensamiento de tipo relacional, de poder relacionar objetos, y esto depende de estas posibilidades de la memoria de trabajo y depende del desarrollo del lenguaje, dijimos, de poder pensar desde categorías, y depende también de las funciones ejecutivas y de las posibilidades de inhibición. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en la medida en que una persona tiene una idea y puede trabajar sistemáticamente sobre esa idea, la va a poder desarrollar, la va a poder pulir. Muchas veces uno de los problemas que tenemos es que tenemos como muchas opciones y las personas se van entre las opciones y no logran trabajar en una. Entonces, la posibilidad de inhibición también es importante. Y fíjense que con todo esto que yo les estoy contando, estoy hablando de funciones ejecutivas, ¿sí? Por eso es un gran aporte desde la neuropsicología el estudio de las funciones ejecutivas y de todo lo que es la zona prefrontal. ¿Bien? Algo que también es muy importante en la creatividad es la empatía. ¿Por qué? Porque yo tengo que poder generar un producto, yo si estoy tratando de desarrollar un nuevo producto que sea creativo, tengo que poder ponerme de alguna manera en el lugar de la persona que lo va a usar, ¿sí? O de la persona, vamos a suponer, y estoy jugando un poco con los ejemplos para que se den cuenta la gran variedad de productos que se pueden considerar. Si yo fuera un chef y tengo que generar una nueva comida, bueno, un nuevo plato,
tengo que poder pensar en las personas que van a comer ese plato y en sus gustos y en sus necesidades. Bueno, todo eso implica empatía, implica teoría de la mente, porque yo tengo que poder salirme de mi percepción de las cosas y ponerme o suponer o teorizar sobre la mente del otro. Bien, poder, por un lado, tener una representación de la meta que necesito generar, pero también la representación que va a tener el otro, ¿sí? Y sintonizar, y esto es empatía, sintonizar en emociones con el otro, ¿sí? Entonces, bueno, todo lo que estoy contando hace referencia a por qué es tan importante la psicología en la creatividad y todos estos factores que van a jugar roles sumamente importantes a la hora de poder generar un producto. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se ha llegado a conocer todo esto sobre la creatividad? Bueno, se han hecho estudios no experimentales, ¿sí? Estudios en los que no se manipulan variables, simplemente se hacen mediciones en el tiempo, por ejemplo, en la evolución de niños y niñas, ¿sí? Respecto del lenguaje. Y estos son estudios que los conocemos como estudios longitudinales, ¿cierto? También se han hecho estudios que son estudios correlacionales, ¿bien? Por ejemplo, tratando de correlacionar cuando ya se sabe de una lesión neurológica en algunos pacientes y sus dificultades para crear, ¿sí? O en el proceso creativo. También se han hecho estudios experimentales en los que sí hay manipulación, y ahora voy a mostrar uno, y estudios de caso. ¿Qué serían estudios de caso? Se busca una persona que sea considerada creativa y se trata de conocer e inferir cómo ha sido el procesamiento de esa persona, ¿sí? Durante ese proceso cognitivo. ¿Bien? Hasta acá la definición, la parte más teórica de nuestra charla. Voy a mirar en el chat. Dice Federico, si es posible reconstruir o explicar en términos de mecanismos cognitivos la creatividad en el humor. Bueno, la creatividad en el humor es uno de los fenómenos más esquivos en investigación, ¿sí? Pero sí hemos podido trabajar sobre eso. Ahora les voy a contar. Entonces, a continuación yo voy a presentar un primer estudio experimental, ¿sí? En el cual nosotros manipulamos, ¿sí? El modo de trabajo de los participantes para ver si generaban productos más o menos creativos. Un estudio de caso en el que justamente estudiamos el humor de Kino, ¿sí? Y un nuevo estudio, también experimental, en donde tratamos de eso mismo que vimos en Kino, enseñárselo a estudiantes universitarios, ¿sí? Para generar humor gráfico. Bien, así que, bueno, ahora les voy a contar sobre estos 3 estudios. Algo que yo no les conté y me olvidé, es que, bueno, yo estoy acá hoy, pero hay un grupo más grande de investigadores, ¿sí? Yo trabajo con el doctor Minervino, con la doctora Tabernini, y también tengo muchos estudiantes que trabajan conmigo, que siempre son un aporte buenísimo, ¿sí? A los equipos, ¿sí? Tengo actualmente 2 equipos, que dirijo, uno a la Universidad de Comahue, uno a la Universidad de Flores, y tengo también, o participo de otros proyectos de investigación nacionales, ¿sí? Bueno, les voy a contar primero el estudio que yo les contaba, que es de corte experimental. Bien, este estudio lo hice junto con el doctor Minervino, que les contaba, y una estudiante que se llama Marina Alonso, que actualmente ya está recibida. Bien. Nosotros pensamos que uno de los heurísticos, uno de los mecanismos posibles para generar productos creativos es el razonamiento por analogías, ¿sí? Y acá la relación con la segunda parte del título de nuestra charla. Bien, ¿qué sería razonar por analogía? Significa cuando encontramos, es una habilidad muy corriente, ¿sí? Que es cuando nos enfrentamos a un problema, ¿sí? Recuperamos de nuestra memoria de largo plazo una situación análoga, una situación parecida. Y cuando comparamos, encontramos ciertas correspondencias, ¿sí? O ciertos elementos que se corresponden, ciertas relaciones que se corresponden, y eso nos permite generar una solución para la situación meta. Bien, entonces, ¿qué hicimos nosotros?
A ver, este heurístico que les acabo de contar es un heurístico totalmente ordinario, nosotros hacemos todo el tiempo esto, ¿sí? De hecho, siempre pongo el ejemplo que, bueno, si yo estoy lavando los platos de mi casa y me quedo sin detergente, un heurístico muy conocido es ponerle un poquito de agua a la botella vacía y sacudirla para que se despegue lo que quedó en las paredes del tarro, ¿sí? Del pomo de detergente. Y a los 2 días me estoy bañando en el club y no me queda shampoo, y yo digo, puedo hacerlo del detergente, ¿sí? Entonces le pongo un poquito de agua a la botellita de shampoo, la sacudo para que se desprendan y me logro lavar el pelo, más o menos. Entonces, bueno, esa es una solución, ¿sí? Mediante un razonamiento por analogía. Razonar por analogía es solamente esto. Tengo una situación enfrente, una situación almacenada en memoria de largo plazo que traigo a memoria de trabajo, comparo ambas y logro decir, bueno, en esta situación, esta solución me sirvió, entonces lo voy a transferir a esta nueva situación. ¿Bien? Nosotros acá, entonces, pensamos, ¿cómo medimos la eficacia, la efectividad de este heurístico? Bueno, lo vamos a comparar, ¿sí?, con una que sea muy conocida del razonamiento más discontinuista, que es la técnica del torbellino de ideas. ¿Bien? Bueno, el objetivo entonces era comparar la eficacia de 2 modos de trabajo, uno de cada tipo, ¿sí?, uno ordinario y uno extraordinario, o uno continuista y un discontinuista, ¿sí? Participaron 117 personas con secundario completo del Alto Valle de Río Negro, Neuquén. La variable que se manipuló fue el modo que se promovió de razonamiento y la variable dependiente, el grado de creatividad del producto generado. ¿Bien? Nosotros teníamos que crear un problema, ¿bien?, para que trabaje en una situación meta. Entonces se nos ocurrió generar este problema en el cual había un oftalmólogo muy prestigioso. En cierto momento se volvió muy solicitado, por lo que conseguir un turno en su consultorio implicaba 2 meses de espera. Bueno, esto se convirtió en una complicación, ya que el profesional pasaba muchas horas sin atender porque los pacientes no venían a los turnos porque lo habían sacado 2 meses antes, lo que suponía que el profesional perdía tanto tiempo como dinero. Y cuando investigó las causas de las ausencias de sus pacientes, encontró, bueno, que la gente sacaba el turno con tanta anticipación que cuando llegaba ese día había resuelto de otra manera, por ejemplo, yendo a una guardia, o que le había surgido un imprevisto, ¿sí? ¿Cómo fue el procedimiento de este estudio? Nosotros al grupo 1 le dimos este problema, el problema que le llamamos el doctor Ruy Jiménez, ¿sí? Y los hicimos trabajar con la técnica del torbellino de ideas. Bien, la técnica del torbellino de ideas es una técnica muy extendida en creatividad y busca que se puedan en una primera etapa decir todas las ideas que se me vengan a la mente, suspendiendo completamente el juicio crítico, y en un segundo momento se pueda filtrar las ideas más desde una óptica de la conciencia. Y al grupo 2 se le dio como análogo base, se le dio el análogo meta, que era el problema de Ruy Jiménez, y se le dio como análogo base lo que ocurre en los hospitales públicos, que ese día se reparten los turnos y la persona espera durante la mañana, por ejemplo, pero sabe que durante la mañana va a ser atendida. ¿Sí? Este trabajo lo hicimos hace tiempo, de hecho con la pandemia creo que los modos de dar turnos y atender de los profesionales ha cambiado completamente. Bueno, acá tenemos análisis de datos. Primero, nosotros, y algo muy importante, es que en psicología de la creatividad decíamos que no son tantos los ámbitos donde se pueden desarrollar las personas o se puede trabajar en relación a creatividad, que no podemos ser expertos en música, expertos en literatura, expertos en alimentación, etc. Entonces se busca jueces, ¿sí? Nosotros, los psicólogos, no podemos juzgar si el producto es creativo. Lo que hacemos es buscar jueces expertos. ¿Quiénes fueron los jueces expertos en este trabajo? Secretarias, ¿sí?, de clínicas y médicos, ¿sí? Entonces buscamos profesionales y secretarias, ¿sí?, y les pedimos que lean cada una de las respuestas de nuestros participantes sin saber a cuál de los 2 grupos pertenecían. ¿Bien? ¿Qué ocurrió? Nosotros encontramos, ¿sí?, que al principio
el grupo que trabajó con Torbellino de Ideas produjo mucha más cantidad de respuestas. Produjo 254 respuestas, pero cuando pasaron a la segunda fase, en donde tenían que razonar críticamente, había solamente 81 respuestas. Mientras que el grupo que trabajó desde el pensamiento ordinario, bien, produjo un poquito más, algo de 94 o 95 respuestas, ¿sí? Y esto no dio diferencias significativas. Bien, ¿esto qué significa? La técnica de Torbellino de Ideas, ¿sí? Tiene dos fases, es más costosa, más complicada y muchas veces se valora mal porque se piensa que por más cantidad de respuestas la persona está siendo más creativa. Y en realidad, fíjense que había, o les cuento ahora, hay mucha cantidad de respuestas que no servían, ¿sí? Como por ejemplo, una que a mí me encantó, decía que Ruiz Jiménez, que un grupo de monos alados busquen a Ruiz Jiménez y lo lleven a la casa de cada uno de sus pacientes, ¿sí? La respuesta parece muy divertida, pero la verdad es que es como esas botas de goma que le faltaba el pedacito de los dedos. No sirve para resolver el problema real que tenía este médico. ¿Bien? Entonces, cuando pasan a la segunda fase, donde las personas piensan más críticamente sobre esas propuestas, las eliminan. Entonces, no sirve de nada toda esa generación de ideas, ¿sí? De las cuales se van a descartar tantas, ¿sí? El grupo que trabajó desde el pensamiento ordinario trabajó menos cantidad de ideas, pero en el mismo tiempo lo fue perfeccionando, ¿sí? Y en términos de efectividad, ¿sí? Y esta es la segunda parte de nuestro trabajo, no hubo diferencia entre los grupos, ¿sí? Como críticas a este trabajo, nosotros pensamos que los valores eran bajos, ¿sí? De efectividad de las dos teorías. Y nuestro error fue que dijimos, la población con la que trabajamos, con nuestra muestra, eran personas de la población en general. Nosotros pensamos que por ser personas que la mayoría somos usuarios de servicios médicos, íbamos a saber más sobre el tema de los turnos. Y la mayoría de las personas desconocían muchos de los factores, ¿sí? Eso nos enteramos después cuando los jueces nos hacían las devoluciones sobre las propuestas. Bien. Voy a pasar al segundo ejemplo, que me parece que es el que me pedía, o a la segunda investigación, que es la que me pedía Federico, ¿sí? Que es un estudio de caso. Nosotros tomamos a un humorista argentino, al cual admiramos, y es considerado, bueno, muy creativo, ¿sí? El creador de Mafalda y de otros personajes, ¿sí? Hicimos un estudio de casos, ¿sí? Un estudio de sus productos, y encontramos que en algunos casos Quino trabajaba mediante analogías. Nosotros hicimos una selección, ¿sí? de estos casos, ¿sí? Y tratamos de inferir el procesamiento que había de alguna manera implícito en esos trabajos. ¿Bien? Acá nosotros tomamos la idea de analogía, que les conté antes también, de razonamiento mediante analogías, en la cual se compara una situación novedosa y una situación ya conocida, ¿sí? La situación novedosa va a ser siempre nuestro análogo target o meta, y la situación conocida, el análogo base. ¿Bien? Acá en la explicación nosotros tomamos un ejemplo que es de George de Mistral, que es el creador del velcro o abrojo, ¿sí? Que para crear esto, que vino a reemplazar el cierre y los botones en las prendas de vestir, vio lo que ocurría cuando su perrito iba al campo y se le prendían unas espinas de las plantas que justamente se llaman abrojos, ¿sí? Entonces, a partir de esa situación conocida, él desarrolló lo que conocemos como abrojo. ¿Bien? Bueno, decíamos entonces que muchas veces, ¿sí? El razonamiento por analogías implica la comparación de dos situaciones. Muchas veces esas dos situaciones pertenecen a una misma categoría relacional. ¿Qué es una categoría relacional? Es una categoría en la cual el sentido
final depende de la interacción entre un agente, un paciente, una acción, un lugar, etc. Bien, vamos acá es lo que está un poco en esta filmina, y nosotros lo que pensamos es que en estas comparaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar en 2 actos de seducción, ¿bien? Y puede ser que un hombre le lleve un peluche a una joven en el living familiar. Esto es una situación muy típica, ¿sí? O que alguien podría categorizar fácilmente como acto de seducción. Y otra situación en la que un hombre le recite un poema a una joven afuera de su casa. En estos ejemplos, el grado de exposición, ¿sí? Que es una variable importante, es bajo, ¿sí? Pero si ya empezamos a cambiar el agente, y en vez de ser un hombre es el presidente, en vez de darle un peluche le canta una serenata, en vez de ser en el living familiar es en el Congreso de la Nación, bueno, el grado de exposición, esta variable, se vuelve muy alta. Bien, entonces nosotros pensamos que esta era una de las formas, ¿sí? Tomando esta variable y llevándola al extremo, era la forma que Quino encontró para generar estos chistes de humor gráfico. Bien, ¿qué hicimos? Bueno, un estudio muy divertido. Yo la verdad siempre cuento que hay algunas cosas que son buenísimas de hacer investigación porque me leí todo Quino, ¿sí? Y seleccioné, ¿sí? Cada vez que encontré un chiste en el que había razonamiento por analogía. Bueno, no me acuerdo ahora el número, teníamos un número importante, pero para la presentación elegimos 3 casos, se llaman cómics de un panel, ¿sí? Que es cuando se muestra el análogo meta, que es el chiste ya creado, ¿sí? Acá les dejo un ejemplo, ¿sí? El pobre Ángel está recibiendo una cartita que dice la dirección celestial impositiva, le recuerda que, y lo que hicimos fue tratar de reconstruir cuál sería el análogo base, ¿bien? Y acá dibujamos, no tan bien como Quino, cuál sería el caso que tomó Quino para generar este chiste, ¿sí? Que es cuando recibimos una carta en la que una institución, ¿sí? Por ejemplo, la DGI nos intima porque debemos dinero, una intimación de pago. Entonces acá nosotros reconstruimos, fíjense, acá dice la Dirección Celestial Impositiva, bueno, acá sería la Dirección General de Impuestos, la acción es intimar, la vivienda es en el caso base, lo que les ocurriría a cualquiera, y acá, no sé, al angelito lo intimarán por la nube. Bien, entonces, mediante el uso del mecanismo, ¿sí? Del razonamiento por analogía, tomando una variable de esa categoría, se la lleva al extremo y se logra este absurdo. Voy a mostrar rapidito los 2 ejemplos más, nada más que porque es lindo ver siempre aquí, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? En que el alpinista llega a la cima y fíjense que tiene que poner una monedita para poder hacer cumbre, ¿sí? E hicimos el mismo trabajo, ¿bien? Reconstruyendo todos los elementos que supuestamente en el razonamiento de Quino se retomaron y se exageraron, ¿sí? Que sería en la categoría cobro de tarifa, ¿bien? Y por último, que nosotros le pusimos como título marcar tarjeta, fíjense que llega el hombre a su casa, está la esposa durmiendo en la cama y él se saca los zapatos y marca tarjeta. Bueno, nosotros reconstruimos cómo sería la situación normal en la que un empleado llega a la casa y marca tarjeta, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, ¿qué ocurrió? Este estudio está publicado, yo abajo al final de las diapositivas voy a dejar el nombre de la revista, por si lo quieren leer completo, ¿sí? Los datos de la revista, pero bueno, nosotros dijimos, bueno, lo que faltaba, que en el cielo nos cobren impuestos, que nos cobren por acceder a la cima de una montaña y que la esposa lo haga marcar tarjeta. Y en realidad, lo que faltaba, o lo más loco de todo, es querer explicar la creatividad en el humor en términos de mecanismos cognitivos. ¿Por qué esto suena tan raro?
¿sí? Porque estamos rompiendo con todo misticismo, ¿sí? Con toda posibilidad de innatismo, pero a la vez lo hacemos no por una mala razón, porque seamos cazadores de mitos, sino porque esto nos abre a los psicólogos la posibilidad de intervención y de entrenamiento, ¿sí? El último trabajo que les voy a mostrar, este no está publicado, nosotros lo hicimos con estudiantes universitarios y dijimos, bueno, esto mismo que pudimos ver en Kino, ¿será factible de ser enseñado? Bueno, hicimos una prueba con nuestros estudiantes, les explicamos este mecanismo para generar incongruencia, ¿sí? Que es lo que nos hace reír, y entonces les enseñamos, esto es un acto de seducción, vamos a tomar un análogo base o conocido y lo vamos a llevar al extremo. Bien, queríamos ver si era posible instruir a las personas, ¿sí? Y poner a prueba la efectividad de este mecanismo. Participaron 24 estudiantes de la carrera de psicología y les pedimos que buscaran una situación conocida, ¿sí? Era un caso de una categoría, detectaran una de las variables importantes y generaran dos situaciones. En una que la movieran un poco y otra que la llevaran al extremo, ¿sí? Luego hicimos lo mismo, buscamos jueces expertos en humor gráfico y les pedimos que valoraran si esas situaciones eran casos de humor gráfico. Bien, bueno, 22 de los 24 participantes lograron utilizar el mecanismo y en todos los casos los jueces puntuaron como más graciosas las situaciones meta cuando habían variado al extremo o habían llevado al extremo la variable, ¿sí? Que el hecho base y el intermedio. Acá les quiero mostrar algunos de los ejemplos de los resultados, ¿sí? Por ejemplo, acá los estudiantes usaron una categoría que era selfie, sacarse una selfie, y acá, la situación novedosa 1 era sacarse una selfie en el quirófano, y la segunda era sacarse una selfie durante un naufragio. Lo que hicieron para llevar la variable al extremo fue variar el escenario donde ocurría el ejemplo, ¿sí? Esto hace que cambie si es tan festejable o no la situación. De hecho, después que nosotros hicimos este trabajo, apareció en los medios alguien que se sacaba selfies en un velatorio y se tomaba como gracioso. Acá tenemos otro ejemplo de nuestros participantes. La categoría era aniversario y en la primera se le estaba festejando lo normal sería que se le festeje a un miembro de la familia como mamá, papá e hijos, ¿sí? Bueno, acá se le festejaba al perrito y en la más extrema se le festejaba al auto. Bien, y el último de los ejemplos, espero que se vea bien, es cuando la categoría era caballerosidad, se la varió un poquito cuando el caballero le acercaba el asiento a la mujer, y acá se la varió mucho cuando se le abría la tapa del inodoro. ¿Bien? Tenemos un ejemplo más. Acá a los niñitos se los hace hacer, en este ejemplo, la categoría es hacer cola, y también se varió el lugar. Entonces, acá los hacían hacer cola a los niños para entrar al baño, cosa que sabemos que no aguantan, pobres niños, y acá a los angelitos, ¿sí? Entonces, los jueces siempre encontraron como más creativa la última situación novedosa que la anterior de cada uno de los grupos. ¿Bien? Bueno, en la actualidad, ¿en qué estamos trabajando? En poner a prueba diferentes heurísticos, derivados en su mayoría del razonamiento por analogías, para promover y ayudar a las personas, ¿sí? Para que sean más creativas. Y acá les dejo los datos de los 2 artículos que les conté que ya estaban publicados, ¿sí? Y el tercero les conté que todavía no lo estaba, ¿sí? Bueno, súper divertido ser sujeto experimental de último. Sí, siempre, generalmente uno lo hace gauchado, pero acá está bueno. Estaba en mi casa con todos los libros de Kino y entraba mi esposo y me decía, y yo decía, no, estoy trabajando.
y me miraba, bueno, está bien, pero sí, fue un trabajo y está actualmente publicado. Y la verdad que este año, cuando falleció Kino, nosotros nos sentimos como muy acongojados porque siempre teníamos como la idea de poder llegar y hacerle algún tipo de entrevista o mostrarle el trabajo y ver si había alguna devolución, y bueno, eso quedó pendiente. No sé si quieren hacer preguntas, algunas partes por ahí pasé un poco rápido, quieren que volvamos, pueden escribir en el chat, si no también pueden habilitar micrófonos, no hay problema. Hay muchas... bueno, Natalia dice que le gustó la presentación. Bueno, hay muchas de estas ideas que fíjense, y me pongo ahora un poquito en el lugar de, si se quiere, de terapeuta cognitivo, que tenemos que trabajar, ¿sí? Para poder sobreponernos a estos mitos, ¿sí? Todo esto que les conté es muy frecuente que las personas piensen, y los estudios muestran que la mayoría de las personas no se considera a sí mismas como creativas, ¿sí? Están muy presentes estas ideas de a mí no me tocaron los dones, yo ya no nací creativa, entonces no se puede hacer nada al respecto, ¿sí? O no relacionarlos con la posibilidad de conocer más un tema, ¿sí? En el ejemplo que yo puse de los zapatos de mondongo, es muy interesante cómo las chicas pueden narrar, las dos tesistas pudieron narrar, ¿sí? Todo el proceso que les llevó a aprender a trabajar el nuevo material. ¿Por qué? Porque es un material que normalmente se desarma y le tuvieron que hacer una cantidad de procesos para poder darle duración, dureza, etcétera, para que funcionara como funciona el cuero de zapato, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo un poco a esos puntitos que dejamos medio sueltos, ¿el conocimiento previo ayuda o entorpece? ¿Sí? Y conocimiento previo acá lo tenemos que abrir, tanto en el conocimiento del tópico, ¿sí? Como por ejemplo tengo que saber, o las chicas estas, las estudiantes de diseño, tuvieron que aprender sobre el material, ¿sí? Como también procedimientos de resolución de problemas, ¿bien? Y muchas veces, y esto es voy a hacer ahora de abogado del diablo, ¿sí? Voy a argumentar por el otro lado. Muchas veces hemos encarado el problema desde un lugar equivocado, ¿sí? Entonces, en ese caso, el conocimiento previo me puede jugar una mala pasada, ¿sí? Entonces, el conocimiento previo normalmente ayuda. Algo muy básico que podemos hacer cuando no sabemos cómo resolver un problema, investigar, buscar, ver cómo lo resolvieron otros, ver cómo se resuelve este problema en otros lugares, ¿sí? Saber más sobre eso, y entonces eso me va a ayudar, ¿sí? Cuando yo ya tengo un modo y estoy insistiendo con un modo que no es adecuado, bueno, entonces ahí el conocimiento previo me podría a mí entorpecer, ¿sí? Pero si no, en general, el conocimiento siempre ayuda a desarrollar el lenguaje, desarrollar pensamiento relacional, la posibilidad de la planificación, de saber cuál es la meta, la posibilidad, y esto ayuda mucho cuando yo doy o cuando he dado estas charlas, estas conferencias a gente que trabaja en diseño, el poder de representarme cuál es el objeto que yo necesito diseñar o producir, pero también el usuario, la persona que lo va a usar, ¿sí? Cómo lo siente, cómo lo vive, cómo lo experimenta. Entonces, bueno, todo eso también es conocimiento, ¿sí? Y bueno, todo eso es algo posible de ser desarrollado. No hay, a ver, yo puedo tener unos límites de audición, por ejemplo, para la ejecución de un instrumento, es verdad,